Hola a todos. Hoy vamos a charlar sobre el trabajo remoto, esa forma de trabajar que se ha puesto súper de moda en los últimos años. ¿A quién no le gusta la idea de trabajar sin salir de casa, verdad? En pijama, con un cafecito caliente a mano. Pero ojo, que no todo es perfecto. Vamos a ver las ventajas y desventajas de trabajar desde casa, desde la libertad de horarios hasta los peligros de quedarse atrapado viendo Netflix. Una de las cosas más geniales del trabajo remoto es que puedes organizar tu tiempo. ¿Te imaginas poder armar tu día como quieras? Empezar a trabajar más temprano cuando la casa está tranquila o tomarte un descanso a la tarde para ir al gimnasio. Se acabaron las horas perdidas en el tráfico y el estrés de llegar tarde. Con el trabajo remoto, tienes la libertad de adaptar tu día de trabajo a tu vida. Imagina, puedes llevar a los niños a la escuela sin apuros, hacer las compras cuando no hay gente, o incluso tener tiempo para cocinar algo rico. Y todo esto sin que tu trabajo se vea afectado. Pero ojo, esta libertad también significa que tienes que ser responsable. Es muy importante organizarse bien y tener disciplina para no dejar las tareas para después o trabajar hasta muy tarde. Con un poco de organización, podrás disfrutar de las ventajas del trabajo remoto sin descuidar tus responsabilidades. Hablemos de otra cosa buenísima del trabajo remoto, el ahorro. ¿Cuánto gastas normalmente en el autobús, el tren o la gasolina? ¿Y en comer fuera de casa todos los días? Prepárate para ver cómo esos gastos desaparecen. Trabajar desde casa significa que ya no tienes que viajar hasta el trabajo. Esto no solo te ahorra dinero, sino también un montón de tiempo que puedes usar para otras cosas, como estar con tu familia, hacer ejercicio o simplemente relajarte. Y además del transporte, también ahorras en comida. Al trabajar desde casa, puedes prepararte tus propias comidas, lo que te permite comer más sano y sin gastar tanto. Tu bolsillo y tu salud te lo van a agradecer. En resumen, el trabajo remoto te da la oportunidad de ahorrar dinero y tiempo, dos cosas súper valiosas hoy en día. En estos tiempos donde todo va tan rápido, encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal puede parecer imposible. Pero aquí es donde el trabajo remoto viene al rescate, con una solución que puede cambiarte la vida. Al trabajar desde casa, tienes la posibilidad de estar más cerca de tu familia y manejar mejor tus cosas personales. ¿Necesitas ir al médico? ¿Tienes que buscar a tus hijos al colegio? No hay problema. Con el trabajo remoto, puedes ocuparte de estas cosas sin tener que pedir permiso en el trabajo. Imagina, poder almorzar con tu familia, ayudar a tus hijos con las tareas o incluso salir a pasear al perro a la tarde. El trabajo remoto te permite combinar tu vida laboral y personal de una manera más fácil. Además, trabajar desde casa puede ayudarte a estar menos estresado y sentirte mejor en general. Hasta ahora hemos hablado de las cosas buenas del trabajo remoto: flexibilidad, ahorro, equilibrio. La posibilidad de trabajar desde cualquier lugar y a cualquier hora es sin duda una gran ventaja. Pero no todo es color de rosa. Hay aspectos que no son tan positivos y que debemos tener en cuenta. Como todo en la vida, trabajar desde casa también tiene sus desventajas, y una de las más importantes es la falta de contacto con otras personas. La interacción humana es fundamental para nuestro bienestar. Trabajar desde casa puede ser genial, pero también puede ser solitario. La soledad puede convertirse en un problema serio si no se maneja adecuadamente. Si no tienes contacto cara a cara con tus compañeros de trabajo, puedes empezar a sentirte solo, desconectado e incluso triste. La falta de interacción puede afectar tu salud mental. Imagina, estás en casa, frente a la computadora, trabajando en algo importante. Todo parece ir bien, pero de repente te das cuenta de que llevas horas sin hablar con nadie. No has tenido una conversación real en todo el día. Empiezas a sentirte aislado, como si estuvieras solo en el mundo. La soledad puede ser abrumadora y afectar tu bienestar emocional. La falta de contacto social puede afectar tu estado de ánimo, tus ganas de trabajar e incluso tu productividad. La motivación puede disminuir y el trabajo puede volverse una carga. Por eso, es fundamental buscar maneras de no sentirte solo cuando trabajas desde casa. Mantener la comunicación es clave. Una buena opción es hablar con tus compañeros de trabajo a menudo, ya sea por videollamada, mensajes
o incluso organizando encuentros de vez en cuando. Las reuniones virtuales pueden ser muy efectivas. Recuerda, el ser humano necesita relacionarse con otras personas. No te olvides de tu vida social mientras disfrutas de las ventajas del trabajo remoto. Mantén un equilibrio y busca siempre el bienestar. Trabajar desde casa puede parecer un sueño: pijamas, café, tu propio espacio. No hay necesidad de desplazarse, y puedes crear un ambiente cómodo y personalizado. Pero cuidado, la casa también está llena de cosas que te tientan a no trabajar. Desde las tareas del hogar hasta las redes sociales, las distracciones están por todas partes. Desde la ropa sin doblar hasta el último capítulo de tu serie favorita en Netflix, las distracciones en casa parecen infinitas. Incluso una pequeña pausa puede convertirse en una gran pérdida de tiempo. Y seamos sinceros, a veces es difícil resistirse a ellas. La tentación de hacer algo más interesante que trabajar puede ser muy fuerte. Imagina, estás concentrado en un trabajo importante cuando, de repente, escuchas que la lavadora terminó. O tal vez el timbre suena, o el perro empieza a ladrar. Piensas, solo voy a tender la ropa y vuelvo al trabajo. Pero esa pequeña tarea puede llevarte a hacer otras cosas, como limpiar la cocina o revisar el correo. Pero una cosa lleva a la otra, y cuando te das cuenta, has perdido toda la mañana haciendo cosas de la casa. Las tareas del hogar pueden ser interminables y muy absorbentes. Para evitar que las distracciones te ganen, es fundamental que separes bien tu espacio de trabajo del resto de la casa. Un espacio dedicado puede ayudarte a mantener el enfoque. Si puedes, usa una habitación solo para trabajar. Esto crea una barrera física y mental entre tu vida personal y profesional. Si no tienes espacio, crea un lugar específico para trabajar dentro de una habitación, con un escritorio, una silla cómoda y todo lo que necesitas para trabajar bien. La organización es clave. Recuerda, la clave para trabajar bien desde casa es la disciplina. Establece horarios y cúmplelos, y haz listas de tareas para mantenerte en el camino correcto. No te dejes atrapar por las distracciones y podrás disfrutar de las ventajas del trabajo remoto sin que tu trabajo se vea afectado. Con un poco de esfuerzo y planificación, puedes ser muy productivo desde casa. Una de las cosas más difíciles del trabajo remoto es dejar de trabajar al final del día. La línea entre el trabajo y la vida personal se difumina fácilmente. Cuando tu oficina está a unos pasos de tu cama, es fácil seguir trabajando hasta tarde o contestar correos electrónicos el fin de semana. La tentación de revisar un último correo o terminar una tarea pendiente siempre está presente. Si no pones límites claros entre tu trabajo y tu vida personal, puedes terminar agotado, estresado e incluso con problemas de salud. La falta de desconexión puede afectar tu bienestar mental y físico. Imagina, terminas tu horario de trabajo, pero en lugar de desconectar y disfrutar de tu tiempo libre, sigues pensando en el trabajo, mirando correos electrónicos en el teléfono o incluso trabajando horas extras. Esto puede llevar a un ciclo interminable de estrés y agotamiento. Al final del día, te sientes cansado y sin ganas de hacer nada más. La energía que podrías usar para actividades recreativas o pasar tiempo con tus seres queridos se ve drenada. Para evitar esto, es fundamental tener una rutina para desconectar al final del día. Establecer un horario fijo para terminar de trabajar y seguirlo rigurosamente puede marcar una gran diferencia. Cierra la computadora, apaga las notificaciones del teléfono y haz cosas que te ayuden a relajarte y olvidarte del trabajo. Leer un libro, meditar o practicar yoga son excelentes maneras de desconectar. Recuerda, el trabajo es importante, pero tu salud y tu bienestar son aún más importantes. Aprende a desconectar y disfruta de tu tiempo libre. Dedica tiempo a tus hobbies, a tus amigos y a tu familia. Tu bienestar integral depende de ello. La flexibilidad horaria es una de las mejores cosas del trabajo remoto, pero también puede ser peligrosa. Si no tienes autodisciplina, puedes caer en la trampa de dejar todo para después, trabajar hasta muy tarde o incluso descuidar tu trabajo. Imagina, tienes toda la libertad del mundo para organizar tu día de trabajo.
Puedes trabajar cuando quieras, donde quieras y como quieras. Pero en lugar de aprovechar esta libertad para ser más productivo, te dejas llevar por la pereza, pospones tareas y terminas trabajando a deshoras para cumplir con los plazos. La clave para aprovechar al máximo la flexibilidad del trabajo remoto es la autodisciplina. Es fundamental tener una rutina diaria, con horarios específicos para trabajar, descansar y hacer otras cosas. Encuentra el equilibrio entre la libertad y la autodisciplina y podrás disfrutar de las ventajas del trabajo remoto sin poner en riesgo tu productividad. Y eso es todo, amigos. El trabajo remoto tiene cosas buenas y malas, pero con buena organización y usando la tecnología correctamente, puede ser una experiencia muy productiva y satisfactoria. Nos vemos en el próximo video.